Imaginen por un momento un árbol, un ahuehuete enorme. De esos que parecen, pues, sacados de un cuento. Ándale. Sus raíces, gruesas como brazos, se aferran a la orilla de un río allá en Durango. Estos árboles, los sabinos, como también les decimos, son testigos silenciosos de la historia. Totalmente. Algunos han vivido más de 1000 años. Son verdaderos monumentos vivos. Exacto. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando alteramos el sustento de estos bosques? O sea, el flujo de su río. Esa es la pregunta del millón. Y fíjate que hoy la fuente que traemos es una investigación académica fascinante de Durango, que se mete de lleno en ese tema. Ok. Usa los anillos de los árboles, haz de cuenta que son las páginas de un diario para leer la historia del bosque. Aquí el chiste es averiguar si al quitarles el agua para el riego, que es vital para la gente, nos estamos, pues, echando estos gigantes. Y ver qué nos dicen las nuevas tecnologías sobre la salud del ecosistema, ¿no? Justo eso. Pues vamos a abrir ese diario. Para empezar, ubiquémonos. El estudio se centra en el bosque de galería del río San Quintín, en el municipio de Nombre de Dios, Durango. Y la palabra clave es galería. Sí. Estamos en una ecorregión sérica, que para los que no somos biólogos, quiere decir que es una zona muy seca. Este bosque a la orilla del río es literalmente un oasis. Exacto, un oasis. Un bosque de galería es como si fueran las venas de un paisaje desértico. Es esta comunidad de árboles que crece pegadita a los ríos, formando un corredor verde. Son cruciales, me imagino. Importantísimos. Conectan el mundo acuático con el terrestre, regulan el agua, evitan que la tierra se deslave y, bueno, son el hogar y el restaurante de muchísimos animales y plantas. Sin ellos el ecosistema se desmorona. Y el protagonista de esta historia, el rey de ese oasis, es el ahuehuete. Su nombre científico, Taxodium mucronatum. Es famoso por vivir siglos y por ser súper sensible a los cambios en el clima y, claro, en el agua. Claro. Para el estudio, analizaron 40 de estos árboles. La edad promedio era de 151 años, pero, agárrate, encontraron un ejemplar de casi 600 años. 600 años. Es impresionante. 600 años de historia grabados en su madera. 600 años viendo llover, viendo sequías y viendo la intervención humana. Y aquí es donde la trama se complica. A ver. Primero se construyó una presa en 1965 y luego, mucho más reciente, por ahí del 2010, se instalaron canales de riego para invernaderos y cultivos. ¿Y esos canales cuánta agua quitan? El estudio señala que estos canales extraen hasta un 60% del caudal original del río. Momento, 60%. Eso suena a una sentencia de muerte para un bosque en una zona desértica. Es muchísimo. Mi intuición me dice que la historia que vamos a encontrar en esos anillos va a ser dramática. Me imagino anillos súper delgados, árboles luchando por sobrevivir. Totalmente. Esa era la hipótesis lógica. Y por eso el diseño del estudio fue muy inteligente. ¿Qué hicieron? Compararon árboles que están justo en la zona donde los canales desvían el agua con otros árboles que, aunque están aguas abajo de la presa, no sufren directamente esa extracción masiva. Ah, claro, para aislar el efecto. Era la forma perfecta de aislar el efecto, sí. Y aquí es donde la cosa se pone buena. La técnica que usaron se llama dendrocronología. Y no es solo contar anillos para ver cuántos años tiene el árbol, que es lo que hacemos de niños. No, es mucho más que eso. Cada anillo es un registro. El grosor de cada uno es como un capítulo anual en la vida del árbol. Un año bueno, con mucha agua, un anillo gordo y feliz. Un año de sequía, un anillo flaco y apretado. Exacto. Y los científicos midieron algo que llaman incremento radial anual corriente, o IAC. Que es básicamente qué tanto engordó el árbol cada año. Justo eso. Y para hacerlo, tomaron unas muestras muy precisas, que son unos cilindros delgaditos de madera que se sacan con un taladro especial. Se llaman núcleos de incremento. ¿No le hacen daño al árbol? No para nada. Con esos núcleos de los 40 árboles, reconstruyeron la historia del crecimiento, año por año. Y así podían comparar el antes y el después de la presa y de los canales. Y la expectativa era clara. A menos agua, anillos más delgados. Pues sí, esa era la idea. Pero la cosa no paró ahí. No solo querían ver el pasado, querían intentar predecir el futuro del crecimiento.
Y para eso montaron una especie de duelo de modelos. Un duelo, me gusta. Por un lado, usaron un modelo estadístico de la vieja escuela, uno muy conocido llamado ARIMA. Y para competir, trajeron la artillería pesada de la inteligencia artificial. Así es, le pidieron a varios algoritmos que compitieran para ver cuál era el mejor adivinando el futuro de estos árboles. Y el campeón fue uno con un nombre muy poético: bosques aleatorios, Random Forest. Exacto. Y esa comparación es lo que hace a este estudio tan relevante. Piénsalo así. El modelo tradicional, el ARIMA, es como intentar trazar el camino de un río usando solo líneas rectas. Te da una idea, pero te pierdes todas las curvas, las complejidades. Claro, asume que todo es más o menos estable, y la vida real nunca es una línea recta. Nunca. En cambio, los modelos de aprendizaje automático, como bosques aleatorios, son como un dron que vuela sobre el río. Pueden ver y adaptarse a cada vuelta inesperada, a cada cambio brusco. Encuentran patrones que no son tan obvios. Justo, son buenísimos para encontrar esas relaciones complejas, que es exactamente lo que pasa en un sistema biológico como un árbol, que responde a todo al mismo tiempo. Lluvia, sol, temperatura, todo. Ok, pues vamos al resultado de esa lectura de anillos, porque aquí es donde mi intuición se fue por la ventana. A ver, déjame entender bien. A pesar de que les quitan hasta un 60% de su agua, en una zona seca, los análisis no encontraron una diferencia estadísticamente significativa en el crecimiento. Así es. ¿Me estás diciendo que los árboles siguieron creciendo más o menos como si nada? Es que eso no tiene ningún sentido. Suena a contradicción total, ¿verdad? Y es ahí donde hay que leer la letra pequeña de los datos. El estudio sí reporta que el crecimiento era un poquito mayor antes de las construcciones, pero la diferencia no es tan grande como para que la estadística diga, sí, esto es un desastre confirmado. Y este es un gran pero. Los investigadores usaron otra herramienta de medición, el índice de resiliencia. Índice de resiliencia. ¿Qué es eso exactamente? Es una forma de medir la capacidad de recuperación. Compara el crecimiento del árbol después de la perturbación, o sea, la desviación del agua, con su crecimiento antes. Ok. Si el índice es de 1, significa que el árbol se recuperó por completo, volvió a la normalidad. Si es mayor a 1, hasta le fue mejor. Pero en este estudio, el índice siempre resultó menor a 1. Se movió entre 0.82 y 0.97. Entiendo. Entonces, si el índice es menor a 1, eso me suena a que están aguantando vara, como decimos en México. Ándale. No están noqueados, pero tampoco están ganando la pelea. Es una buena analogía. Es la analogía perfecta. Nos dice que los árboles no han logrado compensar completamente el golpe. Hay un impacto medible, hay un estrés, una mella en su crecimiento. Están resistiendo. Están resistiendo, pero no han regresado a su estado óptimo de antes. Todavía no han cruzado un umbral crítico que los ponga en la lona, por así decirlo, pero la pelea los está desgastando. Y en el duelo de modelos que mencionabas, ¿quién ganó la competencia de predicción? Ahí no hubo duda. Los modelos de aprendizaje automático, y en especial el de bosques aleatorios, le dieron una paliza al modelo tradicional ARIMA. ¿En serio? ¿Tanta diferencia? Muchísima. Fueron mucho mejores para predecir los puntos de quiebre, esos cambios bruscos en el crecimiento que se vieron en el siglo pasado, por ejemplo, en las décadas de 1920, 50 y 70. ¿Y sabemos por qué son mejores? ¿O es solo una caja negra que mágicamente adivina mejor? ¡Qué buena pregunta! Y el estudio la responde. Usaron una técnica que se llama análisis SHAP, que es como si el algoritmo nos diera sus apuntes para explicarnos su razonamiento. Ok, para abrir la caja negra. Exacto. Y el análisis reveló algo fascinante. El factor más importante para predecir cuánto crecerá un árbol en un año es cuánto creció el año anterior. A ver, como si el árbol tuviera memoria, como si recordara, el año pasado me fue bien, este año le echo más ganas. Exactamente. Se le llama memoria fisiológica. Las reservas de energía de carbono que un árbol acumula en un buen año, las usa para arrancar con fuerza al inicio del siguiente. Es como llegar a un maratón bien comido y descansado. Justo así. El crecimiento del pasado define la capacidad del árbol en el presente. Y los modelos de aprendizaje automático fueron capaces de detectar y cuantificar ese mecanismo ecológico tan sutil.
algo que al modelo tradicional se le escapaba por completo. Ok, todo esto es fascinante para los científicos, los datos son increíbles. Pero para la gente de Durango, para los agricultores que necesitan el agua y para los que quieren conservar ese bosque milenario, ¿esto para qué sirve en el día a día? ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas? Esta es la parte más importante. La aplicación más directa y poderosa es la posibilidad de definir umbrales ecológicos. Umbrales ecológicos, ¿ok? Muy cerca del límite. Justo. Sugiere que el ecosistema podría estar justo en el límite de su resistencia. Claro, es como un monitor cardíaco para el bosque. No te dice que estás sano, te dice que tu pulso está llegando al máximo y que si sigues corriendo a ese ritmo te va a dar algo. Precisamente. Les permite a los gestores tomar decisiones informadas. Ya no es a ciegas, ya no. Permite equilibrar las necesidades agrícolas, que son reales e importantes, con la salud del bosque. Pueden decir, miren, los datos nos dicen que estamos en el borde del precipicio. Quizás aumentar la extracción a un 70% sea lo que empuje al bosque al colapso. Es una herramienta de alerta temprana basada en evidencia. Totalmente. Y además, este estudio sirve como un caso de éxito. Demuestra cómo usar estas herramientas avanzadas para vigilar ecosistemas sensibles en cualquier parte del mundo. Y también subraya que necesitamos estudios a largo plazo, ¿no? Nos lo grita en la cara. Los efectos más graves de esta extracción de agua podrían no ser visibles en solo una década. Quizás el verdadero impacto, el que mate a los árboles, se manifieste en 20 o 30 años. Oye, pero una duda. Si en este río los árboles están aguantando vara, ¿es así en todos lados? ¿O estos ahuehuetes de San Quintín son una especie de superárboles? Excelente punto. Y el estudio lo contrasta. En el río El Tunal, que es el río principal al que desemboca el San Quintín, otros estudios sí han encontrado que las presas causaron una disminución brutal del crecimiento. ¿Ah, sí? Sí, e incluso la muerte de muchos ahuehuetes. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, una de las hipótesis más fuertes que sugiere el propio estudio es la calidad del agua. El río San Quintín, donde los árboles resisten, es un río relativamente limpio, no recibe descargas de aguas residuales. Ah, ok. En cambio, el río El Tunal sí recibe descargas de la ciudad de Durango. Así que es posible que la mejor calidad del agua le esté dando a los árboles de San Quintín una ventaja, una mayor capacidad para resistir el estrés de tener menos agua. Es como si a un boxeador le quitas agua, pero al menos la poca que le das es limpia y no está contaminada. Esa es una gran analogía. Justo así. Entonces, para ir resumiendo, la historia que nos cuentan los anillos de estos ahuehuetes es mucho más compleja de lo que parece. Mucho más. Por un lado, una reducción tremenda del 60% del agua, analizada con inteligencia artificial, no ha causado un colapso estadístico en su crecimiento. Por ahora. Por ahora, esa es la clave. Pero por otro, los árboles nos mandan señales claras de que no se han recuperado del todo. Están resistiendo, pero no están prosperando como antes. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta importante. El estudio midió el crecimiento radial, el grosor de los anillos. Eso es como medirle la estatura a una persona. Es un indicador de salud, sin duda. Claro. Pero, ¿qué pasa con otros signos de estrés que son menos visibles? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿cómo afecta esta reducción de agua a la capacidad de los árboles para producir semillas viables? Es decir, para reproducirse y asegurar que haya nuevas generaciones de ahuehuetes. Si pueden tener hijos, básicamente. Exacto. ¿O cómo afecta su sistema inmune? Su resistencia frente a futuras sequías que seguro vendrán, o a plagas y enfermedades. Estamos viendo una foto del presente y el pasado reciente. Pero, ¿qué nos dice sobre la supervivencia a largo plazo? Es una gran pregunta. Estamos midiendo si el árbol sigue de pie, pero no necesariamente si un resfriado se lo puede llevar, justo así. Los anillos nos cuentan una parte muy valiosa de la historia, la de la resistencia de este bosque. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿qué parte de la historia sobre el futuro a largo plazo de este bosque milenario aún no podemos leer? ¿Estamos midiendo el parámetro correcto para asegurar su supervivencia para los próximos 600 años?